Hola a todos, bienvenidos al episodio 150 del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. La historia que les traigo esta semana es una leyenda uruguaya, que como siempre les menciono, las leyendas tienen grandes similitudes entre sí, y esta no es la excepción. La historia les sonará algo similar a otras que ya les he contado antes, pero mezcla algunos elementos que me parecieron interesantes. El Buceo de la Luz, o simplemente El Buceo, es un pequeño barrio ubicado en la ciudad de Montevideo, Uruguay. El nombre de esta zona surgió cuando, en 1752, el barco Nuestra Señora de la Luz naufragó cerca de la costa y su carga se hundió. Después, un grupo de buceadores locales participaron en el rescate del naufragio. De ahí el nombre. Este barrio residencial, en la costa del Río de la Plata, es atravesado por la Rambla Armenia, una avenida de 24 kilómetros de largo, que bordea la costa del mismo río a través de toda la ciudad. Sobre esta avenida, en la curva de la playa del Buceo, se encuentra el que actualmente se conoce como el Museo Oceanográfico. Pero este hermoso edificio, cuando fue inaugurado, era llamado el Cabaret de la Muerte. Y este nombre, a su vez, también tiene una historia antigua. En 1910, en el mismo terreno, se ubicaba la morgue del cementerio del Buceo, lugar al que eran llevados todos los cadáveres antes de ser enterrados. Con el paso de los años, la morgue comenzó a caer en desuso, sobre todo cuando la Facultad de Medicina fue inaugurada. El edificio finalmente fue abandonado y, por obvias razones, nadie más quiso usarlo para cualquier otro giro, por lo que fue demolido. No fue hasta 1925 cuando un italiano, dueño de varios cabarets en la zona, mandó construir un nuevo negocio, el más lujoso del Río de la Plata. Este lugar sería conocido como el Cabaret de la Muerte. Sin embargo, el negocio no duró mucho, y en 1934, el edificio pasó a servir como una estación oceanográfica, función que desempeñó hasta 1940. Y durante todo este tiempo, los empleados del lugar reportaron experiencias extrañas. Una empleada apareció muerta en uno de los baños. En 1955, el edificio fue remodelado y desde entonces funciona como museo. Con el paso de los años, la curva donde se ubica este museo comenzó a ser conocida como la Curva de la Muerte. Y, aunque se reportaron
algunos accidentes automovilísticos ahí, el nombre viene más por la historia del edificio. Y es aquí donde sucede la siguiente leyenda. En la década de los 50, muy cerca de donde había estado el Cabaret de la Muerte, se ubicaba una estación del tranvía. A este lugar llegaba Germán, un joven periodista, cuando regresaba de su trabajo. Como todos los días, en cierta ocasión, Germán descendió del tranvía. Cuando la gente se dispersó y estaba por iniciar el camino hacia su casa, vio a una joven, muy bella, de larga cabellera negra, parada en la banqueta. Llevaba puesto un ligero pero muy bello vestido blanco. La joven, de apariencia tímida, llevaba en sus manos un portafolio. Germán quedó prendido por la belleza de ella, por lo que se armó de valor y decidió acercarse a platicar. Además, sorprendido, porque se encontrara sola a esa hora. Ella respondió con cortesía y amabilidad. En la plática, Germán supo que la joven, de nombre Alicia, llevaba en el portafolio hojas con partituras. Ella le dijo que por las noches estudiaba piano en un conservatorio que quedaba cerca de ahí. Él también le contó un poco de su vida, de su trabajo. La amena charla se extendió hasta que Alicia se dio cuenta que ya era tarde y le dijo a Germán que tenía que ir a su casa. El joven se ofreció a acompañar a la dama, quien, un poco indecisa, aceptó la propuesta. Los dos caminaron mientras seguían platicando. Era una noche hermosa. Las estrellas alumbraban el cielo de la noche uruguaya. Cuando llegaron a la casa de Alicia, Germán se sorprendió. Era un viejo, pero muy grande y bello caserón. Un edificio de arquitectura majestuosa. En pocas palabras, una mansión. Él se dio cuenta que la joven pertenecía a una clase social superior a la de él. Ambos se despidieron cariñosamente, acordando encontrarse la próxima noche en el mismo lugar. Así sucedió. Germán vio a Alicia al descender del tranvía, así como la siguiente noche y la siguiente. Esta rutina se repitió por muchos días. Los jóvenes se reunían puntualmente para platicar, para después él acompañarla a su casa y despedirse. La rutina rápidamente comenzó a despertar un sentimiento de amor en Germán, quien todas las noches descendía del tranvía con ansiedad para encontrarse con Alicia, quien siempre lo estaba esperando. Germán quiso que la relación avanzara. Para esto, se le ocurrió invitar a Alicia a un baile. Ella, aunque un poco renuente, finalmente aceptó. Los jóvenes se encontraron en el mismo lugar, solo que esa noche se dirigieron a un salón de baile, donde la gente se reunía a pasar un buen rato. Los dos enamorados disfrutaron de la velada. Bailaron por horas, rieron, se besaron. Alicia se veía más alegre y divertida que nunca, hermosa en su vestido blanco. Germán se sentía el hombre más feliz, el más afortunado.
Al término de la velada, él acompañó a la joven como siempre. Caminaron por las calles del buceo, en una noche particularmente fría. Al verla temblar, Germán ofreció su saco a Alicia. Se lo colocó sobre su espalda y recorrieron el camino hasta su casa. Al llegar a la casa de Alicia, Germán, antes de despedirse, le preguntó si se podían ver durante el día, ya que sus encuentros eran solo por las noches. Él le dijo que quería llevarla a almorzar a su casa y que conociera a su madre. Esta invitación causó en Alicia un cambio en su actitud. Se vio nerviosa, incómoda. Se negó constantemente, pero fue tal la insistencia de Germán que terminó por aceptar. Quedaron de verse al mediodía, en el lugar de siempre. Germán llegó poco antes de la hora acordada a la curva de la muerte, ansioso, emocionado. Esperó, pero Alicia no llegaba. Dejó pasar unos minutos más. El retraso de su amada lo preocupó, ya que ella siempre estaba ahí antes que él llegara. Por su cabeza pasaron 1000 cosas. Que Alicia se hubiera accidentado, que la diferencia de clases sociales hubiera sido finalmente una causa para terminar con su relación, o hasta incluso que ella se hubiera suicidado. Al final, él se decidió caminar a la casa de Alicia. Llegó al portón y tocó el timbre. Después de unos instantes, una empleada doméstica abrió la puerta. Él le dijo que había quedado de verse con Alicia, pero que no había llegado y quería saber si aún estaba en casa. Ella, sin dar mayor explicación, solo lo invitó a pasar. Lo condujo a la sala y le dijo que esperara. Mientras Germán se encontraba en la sala, admiró el gran lujo que la adornaba. Y además, vio un gran piano con unas partituras dispuestas. Y en una mesa, junto a este, una fotografía de Alicia. Tomó la imagen en sus manos. Apreció la belleza de su enamorada. Cuando una voz detrás de él lo hizo salir de su ensueño. «Joven, ¿qué se le ofrece?» Germán volteó y se encontró con la figura de una mujer mayor, no anciana, pero vestida muy elegante. Él respondió: «Estoy buscando a Alicia. Quedamos de vernos y no llegó a la hora acordada. ¿Se encuentra en casa?» «¿A quién?», contestó con tono confundido la señora. «Alicia, la joven que vive aquí. La he acompañado hasta esta casa en varias ocasiones». La mujer rompió a llorar. Entre sollozos le dijo: «Alicia, mi hija, murió». Germán sintió desfallecer. No podía creer lo que la señora le decía. Él contestó: «¿Pero cómo? ¿Qué pasó? Tan solo anoche estuve con ella. Fuimos a bailar». La señora palideció. Su expresión se congeló y el llanto se detuvo. «Eso es imposible. Ella murió hace varios años». Germán, aún incrédulo, le dijo: «No, esto tiene que ser un malentendido. Llevo semanas platicando con ella. Todas las noches la encuentro en la parada, cercana a la curva de la muerte. Conversamos y siempre la acompaño hasta esta casa».
La mujer tomó la fotografía que Germán, sin darse cuenta, aún sostenía en sus manos. ¿Es esta la chica que usted dice haber acompañado? Germán asintió. Mi hija, Alicia, murió en un terrible accidente. Fue atropellada por un auto en la curva de la muerte cuando regresaba de sus clases de piano en el conservatorio. Si usted no me cree, vaya al cementerio. Ahí encontrará su tumba. Germán salió de la casa. Sentía desfallecer. Un escalofrío recorrió su cuerpo al recordar que solo la noche anterior había estado con Alicia. Recorrió el camino hasta el cementerio lo más rápido que sus piernas le permitieron. Siguió las instrucciones que la señora le había dado. No fue difícil encontrar la tumba señalada. El cementerio se encontraba en completo silencio. No se escuchaba ni el trinar de las aves. En el sepulcro pudo leer el nombre de Alicia y la fecha de su muerte. A los pies de la tumba encontró el saco con que había cubierto a su amada la noche anterior. Esta fue la leyenda de Alicia del Buceo. Como les mencioné al inicio, tiene grandes similitudes con otras tantas y populares leyendas, pero simplemente me pareció que el giro un tanto más romántico, además de ser una leyenda de Uruguay, país del que no había hablado antes, fue suficiente para incluirla en el podcast. Antes de terminar con el episodio de esta semana, quiero contarles sobre otro clásico del cine del terror que recién volví a ver. La cinta de 1980, The Shining, El Resplandor, basada en el libro del mismo nombre, escrito por el, como dicen algunos, maestro del terror Stephen King. La película, dirigida por el afamado Stanley Kubrick y protagonizada por Shelley Duvall, Jack Nicholson y el pequeño Danny Lloyd. La cinta sigue la historia de Jack Torrance, interpretado por Nicholson, un ex maestro buscando escribir un libro. Para lograr esto, toma un trabajo como cuidador del Hotel Overlook en las montañas de Colorado. Este lugar cierra sus puertas durante todo el invierno, dejando la locación casi inaccesible debido a la nieve. Jack llega con su esposa, Wendy, y su hijo Danny antes que el hotel cierre. Ahí, el pequeño conoce al chef del hotel, quien identifica en él un don psíquico que él llama el resplandor. Ya solos en el hotel, Jack intenta escribir su libro, pero con el paso de los días se empieza a ver atormentado por visiones que lo empujan a volverse violento contra su familia. La cinta, que como les decía, es considerada todo un clásico del cine del terror, aunque extrañamente no recibió grandes nominaciones ni premios. Es más, Shelley Duvall y el mismo Stanley Kubrick fueron nominados a un Razzie como peor actriz y director respectivamente. Pero con el paso de los años, fue ganando un culto, hasta convertirse en una de las mejores películas de su género. Algunos de los datos curiosos de la cinta es que una de las principales quejas de Nicholson fue que el guión era cambiado constantemente,
Incluso, en los días de grabación, recibían diferentes versiones de las escenas. Shelley Duvall sufrió de un gran cansancio y presión por parte del director, quien constantemente le exigía una mejor interpretación, lo que la llevó a enfermar y perder cabello. El mismo Stephen King se mostró reacio desde un inicio, al no aprobar la selección del casting, así como tampoco estuvo satisfecho con el resultado final, declarando que, aunque visualmente era increíble, le faltaba sustancia. Dijo, cito, «Es un carro de lujo sin motor». Algunas de las escenas y elementos de la cinta son también todo un clásico. La alfombra de los pasillos del hotel ha sido referenciada en innumerables obras, así como la frase «Here's Johnny» después de romper una puerta con una hacha, y la increíble escena del mar de sangre saliendo de las puertas del elevador. Este es un clásico que tiene que ser visto por todos los fanáticos del terror. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.